Bienvenidos a la Gran Comisión, con ustedes nuevamente el pastor Robinson Villalobos, de parte del ministerio, la Gran Comisión Ministerio Internacional en Oklahoma City. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en la primera parte de este tema, los beneficios, del reino de Dios o del reino de los cielos. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de ciertos beneficios, ¿verdad?, que venían a nuestra vida a través de encontrar el reino de Dios, el reino de los cielos, y mantenernos apegados a Él, tales como gozo, paz, andar bien delante de Dios, tener provisión para nuestra vida y para nuestra familia, y además de todo eso, traer sanidad física a nuestra vida, tener salud, tener fortaleza para salir adelante y para salir adelante con nuestras familias. Amén. Ahora, la última cosa que leímos en la parte 1 de esta predicación fue Mateo capítulo 7, lo voy a leer a continuación, en el versículo 21, dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo hacía una pregunta, o quizás, ¿verdad?, tú te haces la pregunta, ¿cómo, verdad, yo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo yo puedo alcanzar el reino de Dios? Y aquí dice Jesús en este versículo de la Biblia: no todo el que lo llama Señor, Señor a Dios entrará en el reino de los cielos, sino son aquellos que hacen la voluntad de Dios los que entrarán en el reino de los cielos. Muchas personas creen en Dios, inclusive muchas personas creen en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la Biblia aquí es clara y dice que no son todos los que lo llaman Señor, Señor, no son todos los que han creído o que creen que Dios existe que entrarán al reino de los cielos, sino son aquellos que se dedican su vida y hacen la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Primero, que tú creas que Jesucristo vino y murió en la cruz por tus pecados, y que la sangre que Él derramó te va a llevar al cielo. Y segundo, que tú lleves tu vida decente y limpiamente delante de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, agradando a Dios con tu vida. Amén. Entonces, de esa manera, cuando tú entrarás al reino de los cielos, cuando tú creas en ese sacrificio y dediques tu vida a Dios para andar decentemente delante de sus ojos, importándote más lo que piense Dios que lo que piensen los hombres, tú encontrarás el reino de los cielos. Y entonces vendrán a tu vida el gozo, la paz, y tendrás la habilidad de caminar bien delante de Dios. Y entonces Dios te proveerá todas las provisiones para tu vida y para tu casa. Te proveerá los alimentos, te proveerá tu ropa, y por encima de eso te traerá, ¿verdad?, sanidad física a tu cuerpo, te dará salud a ti, a tu casa y a todos los tuyos, ¿verdad?, para seguir adelante, para trabajar duro, para estar fortalecido y prosperar en esta vida, ¿verdad?, pasajera. Amén. Ahora, ¿verdad?, ya les explicamos cómo nosotros podemos entrar a este reino de Dios o al reino de los cielos. Pero déjenme decirles que a veces es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Se los voy a explicar a través de un versículo bíblico. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, aquí está hablando el apóstol Pablo, a que permanezcáis en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto quiere decir, ¿verdad?, que para poder entrar en el reino de Dios, cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a dedicar mi vida a Dios, yo voy a creer en ese sacrificio y yo voy a poner de mi parte para todos los días de mi vida seguir a Dios, seguir los mandamientos que dice su palabra. Esto quiere decir
de que vamos a tener oposición, de que van a haber dificultades y de que van a haber tribulaciones que vamos a tener que pasar para poder entrar al reino de Dios. Porque hay mucha gente, primeramente, que se burla de la gente que sigue a Dios. Hay mucha gente que se burla de los cristianos, de los evangélicos, de los seguidores de Jesucristo. Esa es una de las cosas. Pero además de esa, van a haber muchas otras tribulaciones, sean económicas o sea de cualquier tipo. Pero es necesario que pasemos por ahí, para que Dios moldee nuestra vida, para que seamos personas humildes, para que nuestro corazón, cuando Dios nos haya prosperado y Dios nos haya sacado del desierto, nosotros digamos, como dijo José, no está en mí, sino es de parte de Dios. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que pone el querer como el hacer, el seguir la voluntad de Dios. Pero a veces Dios nos pasa por tribulaciones para nosotros humillarnos y reconocer de que es Dios en nuestra vida el que hace posible todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios, que sin Cristo nada lo puedo, pero con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Nosotros sin Dios nada somos, pero si nosotros nos apegamos a Dios, todo lo vamos a poder. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. La fortaleza no es una habilidad humana, no está en el ser humano tener la capacidad de la fortaleza. La fortaleza, dice la Biblia, es dada de parte de Dios. Por eso nosotros nos tenemos que apegar a Dios para tener esa fortaleza, la salud para seguir adelante, no olvidándonos que es por la gracia de Dios que estamos aquí. Amén. Ahora, ¿verdad? Para continuar, quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer el versículo del 1 al 7. Dice así: Respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decía a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, eso quiere decir a su trabajo, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En esta parábola, Dios nos revela, ¿verdad?, de que Él nos está llamando a su reino, de que Dios a través de este mensaje te está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: hijo mío, hija mía, ven a mi reino. Yo quiero que disfrutes conmigo en mi reino, que vengas a las bodas, que vengas al gozo, que vengas a la paz, que vengas a la justicia. Pero en esta parábola enseña de cómo las personas despreciaron a Dios. No hagas tú igual. No desprecies tú a Dios nunca en tu vida. Amén. Esta ha sido la parte número 2 de este mensaje, los beneficios del reino de Dios. Sé que está interesante. Por favor, no te pierdas la tercera y la última parte de esta predicación haciendo clic en la parte de abajo. Amén. Les ha hablado el pastor Robinson Villalobos. Que Dios les bendiga.